Bueno, vamos a continuar con el siguiente Summit, Management versus Creatividad. Hoy nos acompañan Minerva Tapial, consultora, perdón, Minerva Tapial, consultora y CEO de Rossi La Loca World, Nuria Nicolau, consultora también, Carlos Bosch, de Gastroportal, Marta Gómez, adelante, y Roberto Simal, de Gastrobodega Martín Berasategui. Bienvenidos. Management versus creatividad. Antes estábamos hablando, mientras hacíamos el previo a la reunión, cómo íbamos a enfocar el tema. A mí me gustaría hacerlo a pecho descubierto. Creo que hay 5 personas cada uno de un ámbito muy concreto de este tema. Si queréis, no lo vamos a saltar. Vamos a empezar directamente por Carlos. ¿Cómo se llega a un concepto disruptivo? ¿Da miedo? ¿Da vértigo? ¿Cómo llegamos a la idea? Hacer un concepto disruptivo requiere evidentemente algo importante, que es entender muy bien hacia dónde va el público. O sea, cuáles son las necesidades que tienen los públicos objetivos y cómo el concepto gastronómico se integra en la fórmula de vida. Más que una necesidad de ir a comer a los sitios, tenemos la necesidad de pasar parte de nuestra experiencia y vida alrededor de la gastronomía. Nosotros, cuando diseñamos un proyecto, hemos diseñado previamente una estrategia. Y la estrategia la hemos desarrollado en base a una serie de necesidades que nos van marcando los públicos objetivos. Entonces, hacer algo novedoso, evidentemente, da vértigo, pero te da la posibilidad de desarrollar un modelo que sea referente, una nueva categoría y una nueva adaptación a la demanda de los públicos que están en el circuito de la necesidad de llegar a nuestros sitios. Por lo tanto, es más o menos lo que estamos haciendo. Le hemos perdido el miedo, no el respeto, pero para poder hacer algo potente tenemos que tener equipos potentes también. Y no solamente en la parte del servicio de la cocina, sino también en el equipo de interiorismo, en el equipo de sonido, en el equipo de generar conceptos, etcétera, etcétera. Para todos, ¿qué estrategias son necesarias para mantener ese equilibrio entre el management y la creatividad? El que queráis. Yo misma. Bueno, pues... Bueno, a colación de lo que decía Carlos, que hay que tener como todo el espectro, ¿no? Pero nosotros principalmente en Grupo Rossi La Loca World, en lo que basamos esta estrategia es cuando creamos las marcas, ¿no? Cuando creamos las marcas existe una personalidad de marca que tiene unos atributos, que tiene unos valores, y desde ahí nace todo el concepto de cómo tú vas a gestionar y de dónde va a surgir tu creatividad, ¿no? Porque, claro, tú has definido que, por ejemplo, Rossi La Loca, uno de sus atributos de marca es la locura, ¿no? Entonces, cuando contratas al personal, ya esta parte de que sean un poco disruptivos tiene que existir, ¿no? Claro. O, por ejemplo, no sé, en Calle 365, ¿no? Que es un concepto súper de baile, de noche, además a nivel cultural cada año cambiamos de país, con lo cual tiene que haber una parte también en los equipos como muy mezclada, ¿no? Y bueno, principalmente es creatividad y management, manda la marca. ¿Qué valores tiene la marca? ¿Qué atributos tiene la marca? Y cómo eso lo aterrizo, porque si al final contratas un manager pero no se ha enamorado de tu marca con el alma, ¿cómo va a dirigir si no tiene el alma todavía integrada, ¿sabes? De nuevo equilibrio. Eso es. ¿Ya? Y luego lo importante también es, ya al hilo de lo que tú decías, es transmitirlo al personal. Porque es el personal el que sirve en las mesas, el que tiene que transmitir la marca, todo la locura, o si la hay, o lo que haya, ¿no? en ese establecimiento. Y para eso necesitan pues una formación muy específica. No es suficiente ir a hacer una formación general, ¿no? Sino que para mí hay que especializarse específicamente en cada restaurante o en cada local en donde estén trabajando, porque cada uno es distinto, cada uno tiene pues una idiosincrasia diferente, tiene una historia, tiene algo que contar distinto. No es lo mismo en un sitio como el que Carlos estaba diciendo antes que en uno como el que ella ha explicado, ¿verdad? Entonces esto para mí va muy ligado a la formación que tenga el personal. Hay que transmitirle al personal, porque si no, él no lo puede transmitir al cliente y entonces el cliente se queda que no sabe dónde está a veces.
Luego hablaremos del capital humano. Yo Marta. creo que al final también van muy en línea, porque al final la creatividad también es el hecho de poder tomar decisiones ágiles, y más en un mundo cambiante en el que vivimos Claro. hoy en día, ¿no? Que además en hostelería ya sabemos cómo es al final esta rutina diaria, con lo cual al final conseguir ese equilibrio va muy en línea con tener un sistema de trabajo que sea eficaz, ¿no? O sea, al final que las personas trabajen de una forma organizada, que sepan qué tienen que hacer, que exista al final esa cultura de trabajo en equipo, porque al final es el equipo el que te va a conseguir, el que te va a ayudar a conseguir los objetivos. Entonces yo creo que al final el equilibrio está conseguir ese sistema. Roberto. Creo que al final una cosa no puede sobrevivir sin la otra, ¿no? Lo primero que nosotros hacemos al final es pensar en el cliente, ¿no? ¿Qué quiere o qué necesita el cliente o qué quiere de nosotros, ¿no? ¿Qué productos podemos ofertar y qué experiencias podemos ofertar? Y después, a partir de ahí, pues buscar las herramientas para podérselas ofrecer a él. Y después... Perdón, ¿y cuáles son los peligros? ¿Cuáles son? Los peligros. Excedernos en la parte de creatividad sin ser rentables, matar la creatividad porque estamos encorsetados en un sistema en el que tenemos que sacar esto adelante económicamente. Los peligros, yo creo que es el principal peligro de todo es tirarse a la piscina sin saber si cubre, si no cubre y sobre todo si tiene agua o no tiene agua, ¿no? No podemos intentar hacer un producto o hacer cualquier cosa que queramos dar al cliente sin previamente haberlo analizado, sobre todo si vamos a ser capaces de soportarlo. Ese coste, este coste también en personal, este coste en el equipo y después si es beneficioso realmente para el restaurante o para la empresa. En el proyecto de Roberto, que si quieres lo puedes contar un poco, su restaurante está a 20 metros bajo tierra. Bueno, más o menos la gastrobodega Higuera Martín Berasategui estamos, yo creo que lo dividiríamos en cuatro apartados o en 4 partes, ¿no? Primero sería la localización, después estamos hablando de la historia, de un poquito del proyecto gastronómico, por supuesto, y después estamos en una bodega del mundo del vino, ¿no? La localización es muy importante. Estamos en Rueda, un pueblecito que está en una de las arterias principales de comunicación del norte de España, en la A6. Estamos muy cerca de Madrid, relativamente hora y cuarto o así. Estamos en la provincia de Valladolid, menos de 25 minutos, cerca de Zamora, cerca de Salamanca. Estamos en un punto neurálgico muy importante, ¿no? Y después, particularmente, el restaurante está situado 20 metros bajo tierra en una bodega del siglo XV de origen mudéjar que gracias a la familia Higuera, desde hace más de 35 años, tuvieron la visión un poco que para reutilizar en plan turístico, y lo que hicieron fueron las antiguas bodegas de todo el pueblo de Rueda, del subsuelo, las han ido rehabilitando año a año y desde hace 3 años las han abierto al público y nosotros ahí en el plan gastronómico pues hemos entrado la familia Martín Berasategui a intentar un poco ofertar, ¿no? Ofertar algo acorde a la marca y algo acorde al esfuerzo y al sitio donde estamos, ¿no? No voy a ser yo el que diga cuál es el secreto de Martín, pero hay cosas que no son negociables, ¿no? Que son, por así decirlo, el trabajo. Pero, por ejemplo, el gas, ¿puedo tener gas donde quiera en ese restaurante? No, eso ya entraremos después. No, a lo que voy, la idea y la creatividad y los elementos disruptivos son maravillosos, pero luego, ojo, no tienes gas en cualquier sitio y esto hay que hacerlo rentable. ¿Vale? Ahora, al final eso tiene un coste, ¿no? Tiene un coste Claro. y tienes que analizarlo antes. Tienes que hacer un plan de viabilidad, saber los gastos fijos, saber a lo que te enfrentas, ¿no? Para realmente pues tirarme a la piscina o no tirarme a la piscina. Y realmente ser objetivo, ¿no? Ser objetivo si lo puedes hacer o no lo puedes hacer y después buscar los recursos que realmente vas a necesitar. No, y en el caso de Martín hacerlo tremendamente bien, o sea, ni medio bien. ¿Vas a decir algo, Marta? Sí, no, justo un poco lo que ha dicho él, ¿no? Al final que es importante siempre hacer ese plan de negocio y ver si la idea que tenemos es rentable. O sea, que muchas veces es verdad que la creatividad nos puede llevar al desastre. Con Nuri, a ver, primero va la creatividad y luego monetizamos y hacemos el plan de negocio, sí. O al revés, desde algo que es económicamente viable y sostenible, le aportamos lo que podemos de creatividad para que sea competitivo. ¿Qué va primero, el huevo o la gallina?
Van las dos cosas juntas, yo creo, ¿no? Porque si no tienes en cuenta una cosa y la otra, al final no sale nada. Pero yo, a ver, aquí estoy rodeada de gente con muy alto nivel en cuanto a creatividad, ¿no? Pero yo quiero, pues, lanzar que para los pequeños y para los que no están en este nivel, que hay creatividad suficiente, o sea, que pueden hacer cosas creativas con poquito dinero y simplemente hay que pensar. Es decir, pararse, pensar, ver en tu alrededor lo que hacen, escuchar a tu cliente, eso es básico. El cliente te va diciendo lo que necesita de tu casa, aunque sea una taberna pequeña de pueblo, claro, el que se va a su restaurante sabe lo que va a pedir o lo que le puede exigir. Pero si estás en un bar pequeño y tú dices, va, ¿yo cómo voy a hacer aquí creatividad? ¿Y cómo me voy a poner? Sí que se puede. Sí se puede, o sea, es simplemente querer buscar cosas, ir a ferias como esta, ¿no? Salir y observar, ¿no? Exacto, observar Muy bien. y ver qué hacen los grandes y tú en pequeñito pues intentar adaptarlo a tu casa. Yo creo que sí. Yo creo que también hay una cosa muy importante y es que a veces separamos la creatividad de la gestión o del management, ¿no? Entonces bien. yo creo que la creatividad debe estar asociada al management, quiere decir, herramientas, procedimientos, creación de KPIs, sistemas de gestión de comunicación que permitan a los equipos tener autonomía en la toma de decisiones ordenada. Quiere decir, no solamente diseñar un modelo de negocio con ciertos atractivos que ya están, solamente hay que ponerlos en orden, sino también que hay que diseñar creativamente los modelos de gestionar a las personas, los modelos de comunicar, de cómo nos comunicamos, cómo utilizamos las nuevas herramientas digitales, cómo enlazamos toda la información de la experiencia del cliente para tener una toma de decisiones mucho más eficiente y mucho más eficaz. Cómo todo esto empieza a coger tanta fuerza donde estas dos cosas no se pueden separar. O sea, una cosa es hacer un layout para poner una serie de servicios en tu modelo de negocio. Vale. Pero es que otra cosa tiene que ir con un procedimiento de trabajo para poder que todo eso funcione. Y además tiene que ser medible a tiempo real y que cualquiera lo pueda medir de una manera objetiva, que no sea escondida. Pues a partir de ahí hay un tema muy importante que es la creatividad en el trabajo con los equipos y sobre todo la participación de los equipos a la hora de tomar decisiones que afecten realmente a toda esta parte de gestión y creatividad. Pues sí. Sí, bueno, comparto 100% con Carlos. Creo que antes hablabas de qué hay que evitar, ¿no? Sí. O sea, yo creo que lo ¿Cuáles que hay eran que los evitar, peligros? los peligros es no ser quien dices que eres, ¿no? Claro. O sea, si dices que eres X perfil de gastronomía o de actitud en Instagram, cuando el cliente llegue tiene que encontrar esto, ¿vale? Esto es lo más importante. Y luego, con respecto a lo que decía Carlos de creatividad y management, yo siempre creo en lo que decía antes. O sea, al final el manager tiene que respirar completamente cómo tiene que liderar, qué lenguaje tiene que emplear y sobre qué herramientas utilizamos para gestionar. Al final, cada negocio es un mundo y tiene una adaptación de lo que es la operativa, pero no puede haber creatividad sin pensar en cómo se va a operar. Porque muchas veces hay mucha gente que crea, sobre todo departamentos de creatividad, branding, marketing, idean un montón de cosas, pero son imposibles de implantar, imposible de que sean rentables. Y aunque hay veces que sí que estratégicamente te interesa hacer algo que no sea del todo rentable, porque estratégicamente te va a posicionar en un punto en el que, bueno, van a hablar de ti, ¿no? Y esto al final te va a traer, pues, X dinero después, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay veces que evidentemente el escandallo, el número, toda esta propuesta hay que hacerla, pero hay que sopesar como el 360, ¿no? De lo intangible, de lo que no es directamente el número, de qué repercusión vamos a tener, cómo nos va a favorecer, cómo da valor de marca esta acción a lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando ya tienes todo ese 360, pues a lo mejor tomas una decisión de que hay una acción que no es tan rentable, pero sí que va a haber retorno después. Entonces, bueno, yo creo que ahí, creo que no siempre manda el número, ¿no? No, y luego aparte hay que implementarlo, Marta. Gestión de equipos y capital humano. ¿Qué problemas nos encontramos?
Pues nos encontramos en que al final el sector yo creo que ha estado siempre muy enfocado más en ese cliente externo, en favorecerle, en que claro, toda la idea, toda la creatividad era un poco enfocado hacia el cliente externo, ¿no? Y hemos dejado un poco de lado al equipo, que realmente son las personas que nos van a ayudar a consolidar la idea que tenemos y a poder llevarla a cabo, ¿no? Al final es quien materializa esta idea, porque llevarlo a cabo uno solo es muy difícil. O sea, te iba a preguntar qué peso tiene el capital humano, pero creo que está en el centro de todo. O sea, claro, al final en el centro de todo está el cliente interno nuestro. Y bueno, no sé qué opináis, pero yo creo que el management empieza desde el cliente interno nuestro y acaba a través de la creatividad en el externo. No lo sé. Al final son las personas, ¿no? Sí. Son las personas. Pero es capital humano y pero quería comentar sobre la problemática que tenemos con el capital humano. El empresario tiene todo el trabajador que quiera a disposición, está formado como queremos, acabamos eligiendo lo que tenemos y no lo que queremos. Pues a ver, a día de hoy no, pero sí que hay un trabajo, yo creo ahí de liderazgo, por un lado, ¿no? De que al final exista esa figura que también cuando esa persona entre a trabajar se le reciba correctamente, se le digan cómo hay que hacer las cosas dentro de la empresa, porque por ejemplo un camarero sí puede saber técnicamente lo que tiene que hacer, cómo es su trabajo, ¿no? Pero no cómo se hacen las cosas en ese restaurante al que está entrando a trabajar, ¿no? Aquí al final hay diferentes conceptos sobre esta misma mesa y en cada uno se harán las cosas de una forma totalmente diferente. Entonces, el hecho de que al final el trabajador pues sea dirigido, se le preste esa atención necesaria, igual que se le presta al cliente cuando entra por la puerta, ¿vale? O también exista esa formación, esa comunicación. Qué palabra tan importante y tan necesaria, ¿no? en todas las empresas, la comunicación, y que tanto falla, ¿no? Al menos un poco lo que yo también me encuentro. No tenemos ese tiempo para dedicarnos a hablar en este caso con los colaboradores, con nuestro cliente interno, pero sí lo tenemos para hablar con nuestro cliente externo, saber cuáles son sus preferencias, saber cuáles son sus gustos. Esto al final también nos ayudaría mucho en cómo dirigimos el restaurante. Al final escuchar, que es lo que decía Roberto, es la base, pero no solo escuchar al de fuera, sino escuchar también al de dentro. En el tema del capital humano creo que en esto coincidimos todos, que es el eje. Sí, bueno, yo voy a reiterar porque me apetece mucho que cale el concepto, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante del capital humano es que nuestra people, o sea, nuestra gente, coincida en algo con los valores de nuestras empresas, de nuestros conceptos. Ya no voy a decir empresa, porque a lo mejor la troncal tiene unos valores, pero cada una específicamente tiene otros, ¿no? Entonces, si coinciden sus valores humanos, nada de la formación, ni si sabe cortar mejor en Mirepoix o en Brunoise, esto ya es otra historia, ¿no? Pero si coincide en los valores humanos con los valores que tiene nuestra marca, ahí ya tenemos algo en común, ahí la cosa va a funcionar. Otra cosa es la formación específica que luego se dé después. Y lo más importante, hablando de cómo se comporta nuestra gente dentro, es, en nuestro caso, por ejemplo, es que no se calle en nada, es decir, que todo lo que se le pase por la cabeza que puedan llegar a hacer, que lo hagan, que lo transmitan, que lo digan, vemos cómo y que lo hagan, porque ahí es donde surge la creatividad o la innovación, o qué hago, o por qué no hacemos esto. Entonces, que tengan capacidad de hablar y nosotros tener capacidad de escucharles, claro, esto es muy importante. Entonces, pero sí que creo que lo más importante en los recursos humanos es esto, ¿no? O sea, cuando tienes una entrevista delante, mirar cómo conecta con nosotros y a partir de ahí todo lo demás, lo que es la dirección, lo que es las propuestas de creatividad o innovación, es que van a salir porque estamos en la misma sintonía. Minerva, ¿qué crees que esperan ahora los clientes de nosotros? A Nuria ahora. Perdón. ¿Qué esperan los clientes de nosotros? Que les sirvamos bien y que les atendamos, que adivinemos qué quieren. Que adivinemos qué quieren. Que adivinemos qué quieren, porque, a ver, si tú estás trabajando en un local y tienes muchos clientes recurrentes, tendrías que saber cómo le gustan las cosas, cómo quiere que se le sirvan. No todo el mundo quiere, a lo mejor, que le llamen por su nombre, porque no le gusta, ¿no? Pero hay gente que sí. Entonces hay que saber escuchar, como hemos estado diciendo, ¿no?, al cliente y darle lo que pide, sin preguntarle directamente.
O sea, tenemos que adivinar, por eso la comunicación es tan importante, ¿no? Practicar la escucha, los gestos, saber adivinar, porque tú cuando llamas, hablas con una persona, depende del gesto, ya sabes que no le ha gustado lo que le has dicho, entonces no lo hagas más. Entonces esto hay que comunicarlo al resto del equipo. Por eso, como ya decía, ¿no? Hay que hablar entre nosotros, hay que decir, oye, ten cuidado porque esta persona viene mucho, gasta mucho y no lo podemos perder, pero esto no le gusta. Entonces estas cosas las tiene que saber todo el equipo. En el tema de la comunicación con el cliente, ya se empieza a aplicar desde la preventa a la postventa. Antes parecía que la comunicación era únicamente cuando llegaba a vuestra casa. Yo estoy dentro del restaurante y es incluso cómo te capto, ¿vale? Y luego la última ya sería incluso la resolución de los conflictos. ¿Gestionáis con vuestros equipos y hacéis información de cómo hay que solucionar esos temas? O yo intuyo que no hay nada al azar, ¿verdad? Absolutamente nada. Yo creo que en referencia a lo que está diciendo, la gran preocupación que nos lleva a nosotros ahora mismo es no solamente la cultura, como decía Minerva, de la empresa, cómo actuamos frente a un cliente, cómo nos dirigimos al cliente interno, no solamente los que estamos arriba, sino los mandos intermedios, etcétera, etcétera, sino que también cómo los compañeros se dirigen entre ellos y cómo realmente se pueden organizar. Pero hay un tema muy importante que en otros sectores está muy desarrollado y es cómo gestionamos la información de la experiencia del cliente a través de qué consume, cuántas veces viene, qué clasificación le podemos dar, cómo gestionamos a partir de ahí herramientas que nos permitan tomar decisiones rápidamente, sea quien sea en el momento que está atendiendo al cliente. Y eso es donde realmente estamos nosotros trabajando en este momento, porque queremos avanzar más con la experiencia. Entonces, tenemos que profesionalizar esta parte del sector, que está muy avanzado en muchas áreas, pero la parte de management, que es una parte también donde la creatividad tiene que fluir, tenemos que seguir trabajando en esto y en integrar sistemas a tiempo real que nos permitan tener un dato de manera inmediata, sin tener solamente la buena voluntad de saber que un cliente al mirarte te está diciendo algo, pero tú te puedes adelantar y anticiparte a que ese cliente tenga una experiencia mucho más amplia, sea mucho más constructiva, disruptiva también, pero tenemos que tener información previa y eso las tecnologías hoy nos lo permiten. Y esto lo que realmente a nosotros, a mí por lo menos me quita el sueño, en lo que estoy forzándome a trabajar. Bueno, continúa. Sí, yo estoy con Carlos en que toda esta información hay que medirla, tenerla súper presente en cada acción que vas a hacer, porque, por ejemplo, nosotros hacemos feedback todos los días, aparte de todos los canales, Google, Trip, todos estos, pero aparte hacemos feedback todos los días. Y entonces nosotros ahí identificamos ya como cosas que les rechinan, sobre todo las que les rechinan, ¿no? Para intentar cambiarlas. Pero, por ejemplo, a través de las redes sociales, Instagram principalmente, TikTok, sobre todo Instagram. Instagram se ha convertido como en el teléfono del siglo XIX-XX, porque todo te lo preguntan en Instagram. Pero Instagram te da mogollón de información, ¿no? Porque de repente siempre se hacen fotos debajo del mismo X, ¿no? Y entonces tú dices ahí, vale, ¿y cómo potencio mejor ese corner donde todo el mundo se hace fotos? Entonces ahí empieza otra vez la creatividad, a través de algo que te está diciendo el cliente. Esto es lo que más me mola, esta foto es la que más me gusta. ¿Cómo yo puedo hacer que ese espacio donde ya se fotografían o ya lo hacen, cómo mejorarlo para transmitir mejor mi marca, ¿no? Por ejemplo, entonces, totalmente de acuerdo, hay que escuchar muchísimo el feedback del cliente, hay que tenerlo súper presente. Nosotros sabemos cuál es una de las fotos de los cócteles más fotografiados de Inclán, ¿sabes? Entonces, ¿cómo hacemos para que ese cóctel siempre esté perfecto? ¿En qué rincones solemos ponerlo cuando hacemos foto fija? O sea, todo esto lo trabajamos mucho. Parece que hay una línea entre lo que es capital humano hasta la inteligencia artificial, que sería absolutamente lo contrario, y que en el medio nos tenemos que mover. ¿Cómo gestionáis esa creatividad dentro de todos los proyectos que tenéis? Bueno, perdón, ya que tengo el micro y ya hablo un poco más, porque además nosotros tenemos conceptos. Los 6 que tenemos, cada uno respira una historia diferente, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho como desde salirse, ¿no? Y observar todo lo que es lo que nos rodea, ¿no? Tanto, por supuesto, los invitados, los primeros, el concepto y el paradigma actual que haya en la sociedad, porque esto también es importante, la coyuntura que haya,
y luego cómo estamos como empresa, ¿no? Y ya aterrizamos en cada concepto, ¿no? Pues calle 35 es una cosa, luego bar es otra, tal. Y ahí, pero siempre tenemos que tener como la visión general de cómo está todo, sobre todo sociedad, target al que te diriges, coyuntura actual, cómo tienes a tu equipo en ese momento, cómo está tu parte del lenguaje de marca, cómo funcionan tus redes sociales, qué te están diciendo a través de eso. O sea, bueno, es como así, como mirar desde arriba. Muy bien. Carlos. Mira, nosotros como concepto lo que hacemos es todo lo contrario que ha explicado ella. O sea, Me encanta. Pero no porque sea malo, es porque es una estrategia distinta. Nosotros no hacemos nada sin estrategia. Entonces, hemos visto en el mercado que funcionan pues, un concepto de una manera, otro concepto de otra manera y van cogiendo necesidades de los clientes. Nosotros a través de una marca, que es Manero, nosotros lo que hemos hecho es una estrategia 360 grados de contenidos según necesidades de clientes. Y hemos creado, bajo esa marca paraguas de Manero, todas las necesidades que entendemos que va a tener nuestros clientes, desde un target más joven hasta un target más mayor, hasta una necesidad de una manera hasta una necesidad de otra. Lo que estamos construyendo es un modelo que nos permita llegar a todos los públicos de un perfil muy segmentado con una sola marca. Entonces, dentro de una sola marca somos capaces de dar otras experiencias. Eso nos pasa en Alicante, por ejemplo, tenemos 3 maneros que son 3 maneros complementarios, no son iguales. Pero en el modelo de Madrid también es diferente a los de Alicante y el segundo que vamos a abrir en Madrid no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora mismo. ¿Qué quiere decir? Todos son Manero, la experiencia va a ser distinta a cada uno de ellos. Qué chulo. Bueno, al final yo creo que es un poco lo que también ha dicho Minerva anteriormente, ¿no? Al final tendrías que ser creativos dependiendo qué es lo que requiera tu empresa, qué es lo que requiera tu negocio, ¿no? Dependiendo de a lo mejor la palabra esta que se utiliza mucho de la identidad, ¿no? La identidad que tengamos en nuestro negocio, para qué lo queremos, ¿no? A quién va dirigido, qué necesitamos crear, qué necesitamos vender, pero realmente la identidad yo creo que es el secreto de todo, ¿no? Para que todo tenga un porqué, para que el cliente venga y realmente se sienta identificado con el concepto que nosotros queramos transmitir, ¿no? Que todo tenga pues un saber y después esa parte creativa, pues dependiendo de las empresas o de los negocios que tengamos, siempre suele haber gente o departamentos que se dedican a ello, pero nunca acotando, ¿no? Nosotros nunca acotamos, ¿no? Nosotros lo que sí que queremos es que la gente contribuya, que se sienta partícipes y cuando encuentras ese feeling o transmites ese feeling para con los equipos, realmente se consigue un intangible que hace que todo, no que suene a armónica celestial, pero realmente el trabajar bajo esos parámetros yo creo que es lo importante, ¿no? Es trabajar a gusto y trabajar con una identidad en la que todos nos veamos identificados, que yo creo que es el secreto de todo. Después podemos entrar las herramientas que tenemos para poder hacer eso, ¿no? Que al final son las personas, ¿no? Pero al final hay que empezar por donde hay que empezar por saber qué es lo que queremos dar a nuestros clientes, ¿no? Tener claro, porque si no podemos llegar a ningún sitio. Marta. Bueno, yo creo que al final la palabra que puede resumir un poco todo esto es la escucha activa a las necesidades del cliente. O sea, al final es saber qué quiere el cliente y en función de eso yo puedo, en el caso de que estemos creando un nuevo concepto, ¿no?, adaptar mi concepto de negocio a eso, y siempre va a ser algo que va a ser disruptivo, porque seguramente no haya nadie que lo tenga, o siempre vas a tener pues tu propia identidad, ¿no?, que es lo que te hace realmente diferente y te hace tener esa ventaja competitiva. Entonces, al final, yo creo que no hay una fórmula secreta, la única es escuchar mucho qué necesita el cliente. Si ahora mismo, por ejemplo, los clientes vemos que vivimos al final en un mundo de la inmediatez, ¿no? Queremos todo para allá. Entonces, ahora mismo ya hay conceptos en supermercados que, por ejemplo, directamente vas, te cocinan, en este caso vas a la pescadería, compras pescado y directamente ya te lo llevas cocinado a casa, ¿no? Entonces, al final, fíjate cómo se van creando esos conceptos en base a esas necesidades que existen realmente en la sociedad y que el cliente está demandando, ¿no? Esa rapidez, ese el querer todo ya, o sea,
el que es más tecnológico también se ve reflejado en que tenemos que estar presente a nivel digital, en las redes sociales, escucharles también a través de estos medios, que al final es una herramienta muy potente que está a manos de todos. Los dos últimos ítems que os quería plantear era, uno, los cambios, estos cambios en los hábitos de consumo, las expectativas del cliente, que en los diferentes negocios y aspectos que tratáis los tenemos encima de la mesa. Hablar antes del delivery hace 10 años pues era una cosa que no tenía peso, ahora ya hay cocinas fantasma, hay locales que directamente no existen y son delivery, hay cambios. Y el otro es esta irrupción de la inteligencia artificial, tiene fin, no sé, realmente no lo va a cambiar todo, realmente simplemente es una herramienta, no sé, me gustaría saber la opinión de esos dos ítems de los 5 de vosotros. Así que empezamos Bueno, por ti. nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, principalmente lo utilizamos a nivel visual, en los departamentos gráficos, la IA. Principalmente, ¿eh? Ahora Luego, es chulo. bueno, en algunos textos que se hacen también, pero principalmente en todo lo que es la imagen, lo visual. Ahí sí que trabajamos bastante con IA. Y luego el cambio en los nuevos hábitos de consumo y de expectativa del cliente. Yo de los locales que he puesto, en concreto de tu grupo, vamos, son puro cambio. Sí, bueno, es que lo único constante es el cambio. Me encantan, ¿eh? Visualmente es... Sí, bueno, nosotros en este caso hay muchos de los conceptos que cambiamos sin que nos lo pida el cliente, la verdad. Muy bien. Por ejemplo, el concepto de calle 3 y 5, que es un concepto que se idealizó con la idea de que fuese un proyecto versátil. Y a partir de ahí, desde ser versátil, pues bueno, a partir del branding y tal, pues se derivó en que cada año, cada 365 días cambiábamos de país, ¿no? Entonces ahora somos Colombia, tenemos todo lo que es ingredientes de Colombia, lulo, aguardiente antioqueño, tal en la coctelería, todo el interiorismo se ha cambiado, nuestra food truck vende cosas de empanadas, pan bueno de Colombia, pero el año pasado éramos India, el anterior éramos México, entonces aquí sí que es cierto que no estamos escuchando. No escuchamos al cliente en el momento que se ideó este proyecto. Era una idea que tenía el fundador, que quería hacer esto, pero sí que es cierto que para cambiar de país hacemos encuestas en Instagram, ¿vale? Y a partir de ahí cambia. O sea que... Tecnología, pero no como una amenaza ni como un cambio. No. Cuando me refería a la amenaza es, por ejemplo, la brecha digital. Ahora, para hacer una reserva, para ver una carta, yo ya lo hago todo con el móvil. Así que hay brecha digital pues, de gente que o que le surge rechazo o directamente no. Nosotros tenemos Cover Assistant, ¿vale? Que es, por ejemplo, en Inclán es Brutal Helen. Entonces, Brutal Helen contesta y mucha gente dice, no, es que estoy harta de hablar con un contestador. Bueno, pero es que en mitad de un servicio la gente no se puede parar con el ruido. Es que la experiencia telefónica es horrorosa, porque tú estás con el ruido, coger una reserva. Entonces, si vas a las 11 de la mañana te van a coger el teléfono, pero si llamas a las 2 de la tarde, pues va a salir Brutal Helen a ayudarte, ¿sabes? Nuria. Bueno, yo creo que con referencia a lo que decía de inteligencia artificial o cómo realmente estamos entendiendo la inteligencia artificial, yo creo que no es sustitutivo de nada, simplemente viene a mejorar un poco la productividad. Si la puedes ordenar en todos los programas que hay de horarios, en toda la parte de planificación de reservas, en todo el Tetris que te hace falta en un momento determinado para rentabilizar el metro cuadrado de tu local, en toda la gestión de compras que puedes hacer a la hora de hacer pedidos automáticos, cruzar ventas con pedidos para saber que todo esto se puede ir avanzando y delegando estas herramientas a la decisión personal de alguien en un momento determinado. Todo eso nos va a permitir ser mucho más productivos, mucho más rentables y sobre todo ser más eficientes. Eso yo lo veo y creo que ahora mismo muchas de las herramientas que están en el mercado están ya pensando en esto, desde una simple llamada telefónica hasta realmente una planificación de horarios, hasta realmente cruzar datos de ventas con clientes, etcétera, etcétera. Esto creo que va a ser una gran oportunidad para el sector y para los que realmente tenemos que tomar decisiones, sobre todo porque los costes en este sector cada día son más altos y se está convirtiendo en un sector de ocio lujoso
donde antes planteábamos, Me encanta. solamente tenemos que viajar. O sea, Me encanta. si los que estamos aquí hemos ido a consumir a Estados Unidos, Miami, Los Ángeles, Las Vegas, etcétera, o quizás a otro país como simplemente París. En estos países se paga muchísimo más por la oferta de lo que nosotros cobramos aquí. No, pero ni siquiera la misma y reciben oferta. mucha más, el personal recibe mucha más parte económica porque tienen una gestión de propinas que aquí no sé por qué no las ponemos en marcha. Porque empezaríamos a tener mejores candidatos con más interés de trabajar y con mejor formación. O sea, todo eso nos va a ayudar un poco en el futuro. Criterio asistencial o criterio productivo. Pero bueno. Yo quería añadir una cosita. Perdón un segundo que le he soltado. Bueno, yo sobre lo de la inteligencia artificial, a mí me gusta mucho, como ha dicho Carlos, nos ayuda a ser más eficientes, a tener los datos más al día, a saber en qué nos estamos gastando el dinero y qué nos cuesta un servicio, y qué nos cuesta un cambio de plato o un cambio de menú. Ay, perdón, que no me lo he puesto bien. Gracias. Entonces, claro, a veces hacemos las cartas, se hacen los menús y no se piensa. Pues estas herramientas te ayudan, ¿no?, muy rápidamente a ver que te estás equivocando en un plato o en otro porque te está costando un dinero que no lo puedes cobrar a ese precio. Claro. Si lo tienes que cobrar más caro, a lo mejor tu target no está dentro de ese precio. Entonces, hay que utilizar todas estas herramientas, no hay que tenerles miedo. Hay que cruzar los datos, hay que saber exactamente cómo estamos a cada día, porque es que si no, esto se nos va de las manos. Y hay que formarse sobre ellas, ¿no? Sí. Hay que formarse. Yo creo que lo que son oportunidades, ¿no? Son oportunidades que nos dan para la toma de decisiones, que muchas veces no tenemos los ratios o los datos para poder basarnos. Entonces yo creo que es una cosa que está ahí y tenemos que utilizarla. Y si no sabemos, hay que formarse, ¿no? Si es que no hay otra. Marta, para concluir. Yo añadir un poco a lo que decían mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, ¿no?, en que al final es una herramienta que nos da mucho potencial porque nos da mucha información y además no solo eso, sino que agiliza al final la forma en la que trabajamos y los sistemas de trabajo. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando salió el tema de los robots y todo esto, ¿no?, que parecía que se tenía mucho miedo, que ya se iba a prescindir de los camareros. Claro. Si eran sustitutivos. Yo creo que al final, o sea, la hostelería tenemos que tener claro que es un negocio de personas y para personas. Con lo cual, al final, si los robots empezasen a suplantar a los camareros, es que al final perdería esa esencia, ¿no? Entonces, yo creo que no, o sea, que sí que lo podemos utilizar como esa herramienta para potenciar nuestro negocio, para agilizar el trabajo, pero no verlo como una amenaza en el otro sentido. Genial. Oye, pues muchísimas gracias a los 5 por haber venido. Ya ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.